Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar, y yo quería traerles mi perspectiva, mi análisis, un poco de lo que he estado sintiendo y observando al respecto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que involucra a dos personalidades que admiramos muchísimo en el mundo del entretenimiento, dos talentos que han conquistado corazones alrededor del globo, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar solo de sus carreras o de sus nuevos proyectos, no. Hoy vamos a desentrañar un poquito ese misterio, esa aura que los rodea, y especialmente vamos a abordar algo que he visto que genera mucha, digamos, intensidad en la comunidad de fans. Prepárense porque esto promete ser interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros contenidos. Le dan a la campanita y listo, estarán al tanto de todo. Hemos sido testigos de la evolución de estos dos artistas. Can Yaman, con su carisma arrollador, su presencia escénica y esa energía que lo caracteriza, ha pasado de ser una promesa a convertirse en un fenómeno internacional. Sus proyectos en Turquía marcaron un antes y un después, y ahora, con su incursión en producciones internacionales, no hace más que confirmar su estatus de estrella global. Por otro lado, Demet Özdemir, esa actriz talentosa, con una sensibilidad única y una capacidad para conectar con el público que es simplemente magistral, también ha recorrido un camino impresionante. Sus papeles han sido memorables, demostrando una versatilidad que la hace destacar en cada uno de sus proyectos. Ambos, de maneras distintas, pero con una fuerza innegable, han logrado capturar la atención de millones. Y es precisamente esa conexión, esa admiración profunda que generan, lo que a veces lleva a situaciones, digamos, peculiares. Últimamente he notado un sentimiento muy fuerte entre algunos seguidores, una especie de protectorado, un deseo intenso de que estas figuras sean cuidadas, de que se mantenga una distancia prudencial con ciertos temas o personas. Y es aquí donde entra el meollo de nuestro tema de hoy, la frase que me ha impulsado a grabar este vídeo: Can Yaman implora no toquen a Demet es mía. Esta frase, que he visto circular y resonar en muchos foros y comentarios, nos dice mucho sobre la intensidad de la devoción de los fans, pero también nos invita a reflexionar sobre cómo canalizamos esa admiración. Vamos a desglosar esto. Por un lado, tenemos a Can Yaman, un hombre que ha sabido construir una carrera sólida y ha demostrado ser profesional y dedicado. Por otro lado, Demet Özdemir, una mujer que brilla con luz propia, independiente y talentosa. La conexión entre ellos, ya sea profesional o personal, siempre ha sido un foco de atención. Sin embargo, esta frase implora no toquen a Demet es mía, nos lleva a un terreno donde la admiración se mezcla con una posesividad que honestamente puede ser un poco invasiva. Cuando decimos implora, estamos hablando de una súplica, de una petición sentida. Y Can Yaman, como figura pública, evidentemente es objeto de muchas interpretaciones y comentarios sobre sus acciones y relaciones. Pero llevar esto a un nivel de implorar que nadie toque a Demet, implica una protección que puede rozar lo excesivo. Y él es mía, bueno, eso ya entra en un territorio de posesión que, francamente, no creo que sea saludable ni para los artistas ni para quienes los admiramos. Pensemos un momento. Ambos son artistas independientes con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias trayectorias. Si bien es natural que los fans se involucren emocionalmente con las historias que vemos en pantalla, y que desarrollemos un cariño especial por los actores que las interpretan, es importante recordar la línea que separa la admiración de la obsesión. La frase que mencionamos parece provenir de un lugar de protección, de un deseo de salvaguardar la imagen o la privacidad de Demet Özdemir, quizás ante rumores, especulaciones o incluso, como a veces sucede, interacciones que los fans perciben como inapropiadas. Sin embargo, cuando la admiración se transforma en un deseo de controlar o de poseer, se pierde la esencia de lo que es ser un fan. La belleza de admirar a un artista radica en apreciar su talento, su trabajo, su dedicación, y en desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas. Pero cuando empezamos a sentir que nos pertenecen, o que debemos dictar cómo interactúan con otras personas, o cómo deben vivir sus vidas, estamos cruzando una frontera. He visto mucho debate en redes sociales sobre si Can y Demet tuvieron una relación, si la tienen, o si la tuvieron en el pasado. Y mientras que la curiosidad es natural, la forma en que se expresa esa curiosidad puede ser muy diferente. La frase Can Yaman implora no toquen a Demet es mía, me da la imp.
Esión de que hay un sector de fans que siente que Kanyaman, de alguna manera, tiene un derecho o una responsabilidad sobre Demet, y que ellos, como fans, deben actuar como guardianes de esa supuesta posesión. Esto puede ser un reflejo de cómo la ficción se mezcla con la realidad en la mente de algunos espectadores. Muchas parejas que vemos en las series turcas, que tienen una química tan potente en pantalla, terminan generando esa fantasía de que esa conexión trasciende la pantalla. Y si bien es un halago para la habilidad de los actores, también puede ser un caldo de cultivo para expectativas poco realistas. Pero volvamos a la frase. Si la interpretamos desde la perspectiva de que Kanyaman está expresando este sentimiento, ¿qué nos dice de él? Podría interpretarse como una muestra de caballerosidad, de protección hacia una colega y amiga. Sin embargo, el matiz de "es mía" es lo que realmente llama la atención. Podría ser una forma coloquial, una exageración para enfatizar su deseo de que Demet sea tratada con respeto. Pero en el lenguaje las palabras tienen peso, y el concepto de posesión, especialmente aplicado a otra persona, rara vez es positivo. Por otro lado, si esta frase es una invención o una interpretación de los fans, entonces nos habla más sobre las proyecciones y deseos de la comunidad de fans que sobre la realidad de Kanyaman o de Demet Özdemir. Los fans a menudo construyen narrativas, especulan y a veces, de forma inconsciente, atribuyen a sus ídolos sentimientos o intenciones que ellos mismos albergan. Lo importante aquí es mantener la perspectiva. Kanyaman es un profesional y Demet Özdemir es una profesional. Ambos tienen derecho a su privacidad, a sus amistades, a sus relaciones, sin la presión o la intervención de terceros. Nuestra admiración debe traducirse en apoyo a su trabajo, en aplausos a sus logros y en respeto a sus decisiones personales. Cuando hablamos de "no toquen a Demet", se puede inferir que hay una preocupación por su bienestar, por su imagen o por las posibles influencias negativas. Y en ese sentido, es comprensible que los fans quieran ver a sus artistas protegidos. Pero la forma en que se expresa esa protección es crucial. Un deseo de que se trate a alguien con respeto es una cosa, un sentimiento de propiedad es otra muy distinta. Quizás la frase es una forma de decir, Kanyaman valora mucho a Demet y desea que se la trate con el máximo respeto y consideración, porque él la considera una persona muy especial. Si lo vemos así, se suaviza un poco el impacto posesivo. Sin embargo, la literalidad de "es mía" sigue ahí flotando y genera esa incomodidad. Este tipo de frases, aunque parezcan inocentes o pasionales para quienes las crean o comparten, pueden tener un impacto. Pueden influir en cómo otros fans perciben la relación entre Kan y Demet, pueden generar malentendidos, e incluso pueden ser interpretadas por los propios artistas de maneras que no son las deseadas. La presión de ser objeto de tales afirmaciones, incluso si provienen de un lugar de amor, puede ser agotadora. En definitiva, lo que esta frase nos invita a reflexionar es sobre los límites de la admiración. ¿Hasta dónde es sano involucrarse en la vida personal o percibida de nuestros ídolos? Creo que la clave está en recordar que son seres humanos, con sus propias vidas, sus propias elecciones. Nuestro papel como fans es disfrutar de su arte, aplaudir su talento y desearles lo mejor, pero siempre desde una posición de respeto a su autonomía. Imaginemos por un momento que nosotros somos Kanyaman o Demet Özdemir. Recibir constantes mensajes o comentarios de fans que sienten que tienen algún tipo de derecho sobre nosotros, o que dictan cómo debemos comportarnos o con quién debemos relacionarnos, eso, sin duda, sería agobiante. La belleza de la admiración radica en la libertad, en el apoyo desinteresado, y no en la imposición o la posesión. Así que si ven o escuchan frases como esta, mi invitación es a pensar un poco más allá. A preguntarnos de dónde viene ese sentimiento, y si realmente está alineado con el respeto a la individualidad de las personas que admiramos. Kanyaman y Demet Özdemir son dos estrellas brillantes, y su luz brilla aún más fuerte cuando pueden desarrollarse libremente, sin la carga de expectativas ajenas que cruzan la línea de lo saludable. Creo que es fundamental que como comunidad de fans, cultivemos un espacio de respeto, de admiración genuina y de apoyo constructivo. Celebremos su talento, celebremos sus éxitos, y entendamos que su vida personal es suya y de nadie más. Y si hay algo que podemos hacer es desearles la mayor de las felicidades, tanto en sus carreras como en sus vidas privadas. El mundo de la actuación es un universo fascinante, y estos dos artistas son grandes exponentes de su arte. Disfrutemos de su magia, pero siempre con esa perspectiva clara que nos permite apreciar su trabajo sin invadir su espacio.
En resumen, hemos hablado de la intensidad de la admiración de los fans, de cómo a veces puede manifestarse en frases llamativas como «Can Yaman implora no toquen a Demet es mía». Hemos analizado las posibles interpretaciones de esta frase, desde la protección hasta la posesión, y hemos reflexionado sobre la importancia de mantener los límites saludables entre la admiración y la obsesión. Hemos recordado que Can Yaman y Demet Özdemir son artistas independientes con derecho a su privacidad y a sus decisiones personales. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en esta reflexión. Me encanta saber lo que piensan, así que les invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta frase? ¿Cómo ven ustedes la relación entre admiración y posesión en el mundo de los fans? Dejen sus pensamientos, sus experiencias, me encantará leerlos a todos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o les ha hecho reflexionar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, para que también puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.